Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este En Detalle. Hemos echado mano de nuestro archivo y nos hemos ocupado una vez más de rescatar imágenes, en este caso de toda una institución en Asturias que cumple 25 años precisamente en estos días. Nos referimos a Proyecto Hombre, un proyecto que sirve para alejar de las drogas en estos 25 años a más de 6.000 personas. Probablemente el tipo de droga consumida ha variado, pero desgraciadamente el uso sigue siendo y sigue estando muy extendido. Desde Proyecto Hombre también han cambiado mucho. Vamos a ver imágenes de sus primeras instalaciones y después hablaremos además con el presidente de este Proyecto Hombre, que lleva 25 años al frente del mismo. Él nos va a explicar cómo han cambiado muchos de estos asuntos relacionados con el consumo de drogas e incluso cómo atienden a nuevas adicciones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con Internet o con la ludopatía. Vamos a ver en primer lugar esos reportajes que les hemos preparado en nuestro En Detalle sobre Proyecto Hombre y a continuación, como decíamos, la entrevista con Floro. Todo ello, ya saben, con las clases de asturiano que cerrarán un viernes más nuestro En Detalle. Que ustedes lo disfruten. Son personas necesitadas de ayuda, que a su manera han tocado su fondo con todo lo que esto supone. Pues bueno, yo vengo de Menorca, tengo una niña de 3 años, estoy divorciado y a raíz de mi separación pues empecé a consumir cocaína, después heroína junto con alcohol. Empecé con pocas dosis y antes era fines de semana y ya por último era diario y perdí mi trabajo y me vi en la calle. El Proyecto Hombre es una puerta abierta a la esperanza y a la vida, pero es una puerta que se ofrece a todos, pero cada uno tiene que entrar si quiere. Es una conquista diaria. Debe haber programas diversos y distintos. Vienen gente de 12 años hasta 60 y pico. Antes sortir de festes se empezaba prácticamente en soltero, con hace una cerveza y yo ya directamente en una casa de borrachos. Y así todo lo ves, pero. Y en el salto ya estava enganxat a la coca. De fet va ser per això, vaig començar per això. Tots i mig, dins tonteria i això. Vaig veure que no podia seguir per aquell camí. Me van dir que ara ho veu. I sí, me van ayudar bastante. La verdad es que es duro. Es duro, pero la verdad es que al final lo reconoce uno y merece la pena. Las ganas que tú tienes de seguir para adelante, las condiciones, cómo te vas a tomar la reinserción, porque lo que es la reinserción es muy dura también. El peligro tanto lo tiene una persona que entra en orientación como la que está a punto de terminar el programa. O sea, se dé cuenta que lo importante de su problema no es la droga ni su adicción, sino el porqué. Al fin y al cabo, la droga es sencillamente el ser adicto. Es importante que poco a poco vaya rehaciendo su propio entorno, sin drogas y disfrute de vida, pero sin necesidad de drogas. Primer de tot s'alteró i llavors deixaré el pas, que pensava que ho podria fer molt bé i no va ser així. No tenia por, compte-lo, els seus pares, primer de tot, malament tornen a s'empenyar amb ells, segurament l'entendran i l'ajudaran.
I llavors, un pic, havent aconseguit sortir, pues, borrón i cuenta nueva. Ara surten tots amics, tots que antes havia oblidat molt de les drogues, m'ho pas molt millor, i record el que faig, la demà matí m'he trobat molt millor. Merece la pena porque una oportunidad así no te la va a ofrecer nadie. Cambiar tu vida el 100%, te dan fuerza y te motivan a seguir para adelante. Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living the life that I can't leave behind. Proyecto Hombre acaba de cumplir en este 2012 recién iniciado 25 años de existencia. Desde este centro situado en Gijón no solo se ha cocinado para quienes acudan a rehabilitarse de múltiples adicciones, más que tan solo ofrecerles alimentos, desde Proyecto Hombre han cocinado y servido para más de 6.000 personas. La receta para salir de una red en la que estaban atrapados sin poder escapar por sí mismos, sin ayuda. Mucho ha cambiado esta instalación, los medios han mejorado enormemente, afirman desde la organización de esta asociación, pero sobre todo ha mejorado la implicación del tejido social en este proyecto, algo mucho más importante. Proyecto Hombre nace en España y en Asturias para dedicarse a la prevención, tratamiento y rehabilitación de los drogodependientes. En las terapias que se han impartido en este tiempo en su sede gijonesa, el método de Proyecto Hombre siempre ha consistido en identificar el problema que induce a la persona a la adicción y trabajarlo desde un marco terapéutico educativo para lograr que recupere su autonomía, su sentido de la responsabilidad y su capacidad para tomar decisiones y volver a ser un miembro activo de la sociedad. Proyecto Hombre y sus terapias, en las que expertos charlan en grupo con los afectados, han recibido numerosos galardones, como Premio Institución Sanitaria del año 2006, el de la Defensa de la Juventud y la Infancia, otorgado por la Fundación Social Universal, el Premio Ciudadanos, el Galardón de Oro del Deporte, el de la Asociación de Deportistas contra la Droga, la Gran Cruz de la Orden de la Solidaridad Social, otorgada por el Ministerio de Justicia e Interior en 1926, la Cruz Blanca al Mérito, otorgada por el Plan Nacional sobre Drogas. Estos 25 años del Proyecto Hombre han servido para convencerles de que las drogas pueden ser solo un episodio en la vida de una persona, constatando una vez más que la capacidad y fortaleza del ser humano hace posible que las personas cambien y aprendan a vivir sin ningún tipo de dependencia. En los últimos años, Proyecto Hombre ha enfocado terapias de grupo como esta para tratar nuevas adicciones en adolescentes. En los últimos años, Proyecto Hombre ha enfocado terapias de grupo como estas para tratar nuevas adicciones en adolescentes drogodelincuentes, mujeres drogadictas con hijos a su cargo e incluso adicciones de comportamiento, como la adicción a las nuevas tecnologías, a las compras o al juego. Aunque es cierto que el consumo de algún tipo de droga está bajando, lo cierto es que centros como este siguen siendo necesarios. Sus responsables confían en que llegue un día en el que su trabajo ya no sea necesario y que estos 6.000 casos tratados en 25 años sean ya solo parte de la historia del Proyecto Hombre. La diferencia de ellos, la diferencia es esa. Ahora sí lo valoro y ahora sí se ha puesto fácil. Por ejemplo, pues tenía trabajo y poco, entre comillas, y me gustaría, por ejemplo, que llevases a un merendero sin miedo a que yo te dijese quiero beber una cerveza. Sí, les voy a pasar. Pues yo, por ejemplo, proponer a mi hermana muchas cosas y pararme con ella y hablar de que en casa, cocinera, que hay muchos sitios muy guapos, es una gozaría y se lo voy a proponer a mi hermana. Bueno, yo en este sentido también puedo hablar un poquito del programa residencial. Sí, bueno, yo en este sentido soy de físicos y psíquicos por ahí de paseo, que están aquí en el Hospital de Albovín, y aprovecho bastante mi tiempo libre, paseo, voy con... Proyecto Hombre es la obra, decía Joaquín antes, ¿no? Es la obra de muchísimas gentes de buena voluntad
personas solidarias, instituciones solidarias. Por eso el Proyecto Hombre entendemos que tiene que ser, y así lo queremos dar, como patrimonio de Asturias y de los asturianos y asturianas, ¿no? Para conmemorar sus 25 años de existencia, Proyecto Hombre inaugurará el próximo 1 de febrero en Gijón una exposición que recoge su evolución a lo largo de ese tiempo. La muestra pasará asimismo por Candás, Avilés, Mieres y Oviedo. El núcleo de la exposición está formado por unos paneles en los que tratamos de reflejar la evolución de los recursos, tanto materiales como humanos, de la evolución de los tratamientos, de los programas, como los programas terapéuticos se fueron adaptando a la demanda, a la cambiante demanda de los usuarios. Proyecto Hombre también tiene previsto publicar un libro con los testimonios de 100 personas relacionadas con la asociación. Además, homenajeará a los vecinos de la Calzada con una gala organizada por Luces de la Ciudad, en la que colaboran El Comercio y Canal 10. La cita será el viernes 2 de marzo en el Ateneo de la Calzada. Bueno, pues hemos visto algunos de los detalles o de las imágenes que teníamos en nuestro archivo. Hemos visto cómo comenzó Proyecto Hombre y ahora vamos a analizar un poco más esas imágenes, eso que les hemos podido mostrar, esas palabras que ustedes han oído, pues ahora las van a oír en boca de su protagonista, uno de los protagonistas, porque Floro, o como popularmente le conocemos todos, o Luis Manuel Flórez García, pues lleva, yo no sé si desde que se fundó Proyecto Hombre en Asturias ahí, pero yo creo que sí, ¿no? Desde que iniciaste. Sí. ¿Qué tal, Floro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Cumplís 25 años ya de Proyecto Hombre en Asturias, ¿no? 25 años, sí. Empezamos en el año 87 a formar la Fundación CESPA, que será el soporte del futuro Proyecto Hombre, ¿no? Ya éramos todos más jóvenes. Sí, años, teníamos menos canas y más ganas también y tal, pero bueno. Pero ganas no deben haber cambiado mucho. Yo creo que seguís, lo que veo, seguís teniendo muchísimo. Quiero hacer una matización a lo que acabo de decir. Y es que no somos 25 años más viejos. Porque entiendo que la vejez comienza cuando el recuerdo es más importante que la esperanza. Y ciertamente, esperanza, gracias a Dios, nos sobra. Esperanza en que la persona, si quiere, puede cambiar, puede dejar las drogas, etcétera. Pues esa esperanza de momento es inamovible, ¿no? Está intacta, diríamos. Bueno, en esos 25 años, ¿cuánta gente puede haber pasado por Proyecto Hombre? Pues mira, estamos hablando de unas 8.000 y algo personas, de las cuales unas 6.600 aproximadamente eran varones y el resto 1.000 y pico pues eran mujeres. De esas personas que llegaron a pedirnos en algún momento información o ayuda o tal, los que comenzaron a tratamiento 5.700, de las cuales 4.000 y pico eran hombres y 1.117 eran mujeres. Bien, pues de esas 5.000 y pico que comenzaron, 2.000 hoy son altas terapéuticas, con un porcentaje de un 90% de personas que no recaen aproximadamente después de 5 años, y con un 33% de personas que siguen estando bien a pesar de no haber a lo mejor concluido el tratamiento. Estos son un poco los datos. En este programa en detalle procuramos fijarnos en una noticia, en este caso alguien que es noticia durante mucho tiempo, 25 años siendo noticia. Pero ¿hasta qué punto se puede hablar de vuestro éxito, Floro? Quiero decir, de esa gente que nos has mencionado, ¿cuántos dejaron las drogas definitivamente? No sé si tenéis un seguimiento. Bueno, cuando hablo del 90% de personas que no han recaído es en base a un estudio que se hizo por la universidad allá en comienzo del 2000 y que efectivamente daba ese dato, es decir, personas que habían se han analizado todas las personas que en aquel momento, que eran unas 500 o así las que habían terminado, se analizó un poco cuál había sido su recorrido y nos daba ese dato, exactamente era como el 89.7.8, es decir, un 90% de números redondos, ¿no? De todos modos, quiero yo hacer una precisión aquí, y es que, fíjate, la rehabilitación no solo es, o no consiste solo y exclusivamente en que no se consuman sustancias una vez finalizado un tratamiento.
es bastante más que eso, o por lo menos para Proyecto Hombre es bastante más que eso. Es decir, es tener, diríamos, una integración social satisfactoria, una integración familiar satisfactoria, unas relaciones con los amigos afectivas, una pareja estable si es que lo hay, lo que sea, un trabajo estable, vamos, un trabajo estable, tener un trabajo, porque hoy hablar de un trabajo estable pues ya no tiene nada que ver con la rehabilitación, ¿verdad? Pero vamos, quiero decirte que hay más variables que no solo el hecho de consumir o no consumir. Todavía hay gente que después de haber pasado por vuestro centro viene de vez en cuando a saludaros, a hablar con vosotros, a estar con vosotros. ¿Pasan todavía por allí? Sí, hombre, a mí me gustaría que pasaran más de lo que pasan. Sí, porque es muy gratificante, pero ya digo, me gustaría que pasaran más. Nosotros tenemos al cabo del año una fiesta que es la Jornada Mundial de Lucha contra las Drogas, que se hace en junio. Solemos hacerla en Gijón porque nos deja una finca preciosa, la parroquia de San Pedro. Y bueno, pues allí es un lugar de encuentro, suele venir personas que han finalizado, etcétera. Es una cosa interesante. Y después también hay personas que han finalizado y que, bueno, pues porque están jubiladas, por lo que sea, es decir, ya no tienen un trabajo ya, vamos, que están libres de la tarea laboral diaria, pues están como voluntarios ayudando a otras personas que comienzan o ayudando a los terapeutas y demás. En ese sentido es bonito. También me gustaría que hubiera muchos más. Pero sí. ¿se nota la crisis en vuestro caso también? ¿O en cuanto a la crisis económica? ¿La crisis económica influye en eso, en la falta de voluntarios, en falta de o no? No, nos influye más en los ajustes y reajustes que tenemos que estar. Apretar, ¿no? Cada 1 de enero hay que reajustar aquello porque si no se nos va la barca a pique, ¿no? En ese sentido los recortes y tal, bueno, son para todos, ¿no? Es decir, que yo creo que solidariamente tenemos que también arrimar el grano al resto de la sociedad y tirar para adelante como se pueda, ¿no? Pero bueno, se nota más a ese nivel, ¿no? Bueno, hemos empezado a hablar de Proyecto Hombre y no hemos explicado qué es. No sé si es necesario después de 25 años, pero bueno, puede haber algún despistado, así que si te parece... Bueno, el Proyecto Hombre es el nombre de una terapia. El Proyecto Hombre se dedica a la rehabilitación de los drogodependientes. En este momento tenemos varios, cuando empezamos allá en los años 80, comenzamos sobre todo a trabajar con heroinómanos, era el problema, tenemos la epidemia aquí de la heroína, pero con el tiempo hemos ido evolucionando y adaptándonos cada vez más a la demanda. Y en este momento pues tenemos programas de tratamiento del alcohol, tratamiento de cocaína, tratamiento con menores y jóvenes, tratamiento con personas a mantenimiento con metadona en colaboración con Salud Mental del Principado, etcétera. Es decir que, y después además aquí, por ejemplo en Oviedo, pues tenemos algo que ya lleva unos 12 años o algo así, que es el plan de prevención de drogas municipal, ¿no? Que bueno, pues que yo creo que estamos trabajando, para nosotros ha sido una experiencia, un reto importante y en este momento pues estamos disfrutando mucho, ¿no? de este trabajo, ¿no? Es verdad que en estos 25 años hasta la forma de drogarse ha cambiado mucho. Cuando empezasteis en los 80 lo veíamos en las películas españolas, ¿no? Sí, tipo el vaquilla, etcétera. Sí. La heroína era lo que predominaba y hoy no es una droga que se consuma prácticamente, ¿no? Efectivamente, hoy es una sustancia que está muy a la baja, muy a la baja. Evidentemente hoy hay que hablar de otro tipo de sustancias, hay que hablar de alcohol, tabaco, alcohol, hachís, serían drogas que están, bueno, pues al alza y demás. Cocaína ha tenido una importancia grande en estos últimos años, hemos alcanzado tristemente puestos de liderazgo en Europa junto con el Reino Unido. En algo vamos primero, sí. Sí, tristemente, pero es así, sí. Y bueno, entonces mantenemos todavía unos niveles de consumo importantes, ¿no? Pero ciertamente tiene una cierta tendencia a la estabilización. Sobre todo lo que más preocupa ahora puede ser el alcohol, en cuanto que ha pegado un estirón importante. Decir que también hay otro factor aquí nuevo que aparece en estos últimos años, que es el policonsumo. Es decir, de todas las personas que están usando sustancias, aproximadamente un 50% consumen, pues eso, son policonsumidores, consumen por lo menos 2 sustancias o 3, ¿no? Y de ese 50%, el 90% de ese 50% consumirían alcohol. O sea que, como ves, es una... Suelen mezclarse ahora mismo varias cosas, alcohol... Claro. Sí, alcohol. Por ejemplo, tienes el tema de los cocaetilenos, por ejemplo, es decir, pues alcohol, coca... Es decir, suele haber, sí, hay un momento ahora importante de policonsumo. Mencionabas el tabaco, pero el tabaco es una droga. Oiga,
una droga como otra cualquiera, crea adicción, etcétera, etcétera, y además es perjudicial. Pero legal, ¿no? Bueno, sí, Y hay el cosas Estado saca que sea legal no quiere decir que no sea dañina, como bien todo el mundo sabe, ¿no? Es decir, que uno no quita lo otro. ¿Pero hay gente que va a vuestra terapia de Proyecto Hombre para dejar el tabaco? No, propiamente no. La verdad es que tabaco, ludopatías o tal, normalmente no tenemos una demanda importante a esos niveles. Y por lo tanto no tenemos programas específicos. Sí ocurre que muchas personas que a lo mejor están a un tratamiento de alcohol, un tratamiento de cocaína, heroína, lo que sea, o policonsumidores, pues que terminan porque deciden ellos dejar el fumar, ¿no? Ya que lo dejan, estás hablando con uno que dejó de fumar, o sea, sin necesidad de una terapia, pero bueno, se puede hacer sin necesidad de una terapia también, o sea, pero bueno, bien. Has mencionado un tema curioso, y es que últimamente hay efectivamente gente que sufre adicciones a cosas mucho más novedosas, ¿no? Sí. Adicción a Internet, a las nuevas tecnologías, sí. a las teléfonos, a los teléfonos móviles, al ordenador, al chat. Pero vosotros, no sé si Proyecto Hombre en otros puntos de España sí, pero en Asturias no tenéis casos. Tampoco tenemos no hay una demanda especial. Yo recuerdo que en algún Proyecto Hombre, en concreto en Cádiz, en el Proyecto Hombre de Jerez, de la Frontera, pues allí sí se ha tratado a algún chavalillo de algún baje, con temas de adicción al móvil, ¿no? Es decir, bueno, yo supongo que como esto sigue así, con el tiempo a mí nos llegará, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros no hemos tenido... ¿Tiene los mismos síntomas el que es adicto al móvil? O a... Bueno, vamos a ver, hay ciertas constantes que tienen relación, sí, son comunes a mucha gente. Es decir, todo el tema de aislamiento, por ejemplo, es muy triste ver a un chaval con la PlayStation esa o todo el día detrás de un ordenador ahí chateando, no sé qué historia. Es decir, bueno, primero hasta escriben fatal y no sé hasta qué punto este sistema de escritura les va a perjudicar a largo plazo, bueno, a medio plazo, no sé, porque es terrible, como con el fin de abreviar y demás. Yo entiendo que quieran abreviar y ser rápidos. Y cuando quieren escribir de verdad no saben. No sé si sabrán, o sea, no lo sé, porque, no sé, ahí se puede perder un hábito serio a nivel de ortografía, a nivel de sintaxis, en fin, etcétera, no sé. Bueno, primero esa cuestión ya, ¿no? Es decir, y de segundo es muy triste, digo, como que decía y es un rasgo común, pues es la soledad muchas veces, ¿no? Que experimenta esa persona, bien esté en internet o bien esté tomando una raya de coca. Es decir, la soledad es un rasgo característico de tal. El necesitar comunicarme a través de esto, etcétera, etcétera, es otro rasgo característico. Necesito coca o necesito sentarme delante del ordenador y decir no sé qué historia, ¿no? Es decir, cuando uno es dependiente de, es bueno que se dé cuenta y ponga remedio cuanto antes, porque yo siempre digo que de las drogas se sale, pero que es mejor no entrar, ¿no? Os preguntaba antes el tema de la crisis y os insisto sobre ello por saber si eso ha llevado a que más gente caiga en alcohol o en drogas, porque claro, se ven en el paro, o se ven en una situación difícil económicamente. Es un dato que yo no tengo. Es un dato, ya me lo pregunto más veces otras personas y tal, y es un dato que yo no tengo. Yo lo único... ¿Más casos vosotros? Nosotros tenemos más casos de rehabilitación. Claro, sí puedo decir que en estos 2 últimos años, pues nosotros hasta hace 2 años así veníamos atendiendo como unas 300 personas aproximadamente. En este momento estamos en 400 y pico. Hemos aumentado unas 100 y algo. Bueno, ¿se debe esto a la crisis? No, yo más bien creo, desde mi perspectiva, desde mi óptica, yo diría que se debe, el aumento en Proyecto Hombre no se debe a la crisis total, sino se debe que Proyecto Hombre en estos 2 últimos años ha hecho un esfuerzo terrible, y tengo que agradecérselo a mis compañeros terapeutas y demás, es decir, un esfuerzo terrible por adaptar las respuestas que Proyecto Hombre da a la demanda existente. Entonces, claro, tú adaptas y tienes más gente, es decir, pero lo achaco más a eso. Yo el dato relación más consumo, crisis, pues no lo tengo, no. Puede haber gente que trate de solucionarlo así, pues pobremente va a salir de la crisis, porque se va a meter en una mayor, si fuera así. Entre los adolescentes y entre los jóvenes, la droga más habitual, supongo, será el alcohol, la más fácil de conseguir, la más barata, la más aceptada socialmente, etcétera, ¿no? Hombre, quizás en ese momento es la que preocupa, ¿no? El famoso botellón, etcétera, etcétera. Es decir, que el alcohol es algo que está ahí muy presente, bueno, pues se usa muchas veces también como diríamos, modo de relación, de interrelacionarse unos con otros, etcétera. Sí, es un problema el alcohol. De hecho, pues los municipios están trabajando precisamente por
por sacar una normativa, etcétera, porque bueno, no deja de ser una preocupación, sí. En ese sentido, ¿hay propuestas del Ayuntamiento de Gijón, donde vosotros tenéis centro, o medidas que van a tomar contra el botellón? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, mira, yo lo sigo en este momento, no lo sigo muy de cerca, aunque lo sigo a través de la prensa. Es decir, a mí hay una cosa que me gusta en lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, que yo siempre he insistido, y es que parece que en el Ayuntamiento de Gijón quieren tener muy presentes en esta diríamos, bueno, en este momento de reflexión y de búsqueda de soluciones, quieren tener muy presentes a los jóvenes. Y eso en principio me parece un acierto. Que tengan presente a los jóvenes, que los escuchen, que realmente los jóvenes puedan expresar cuáles sus modos de pensar y de hacer y de construir su propia relación social, etcétera, y su propio posicionamiento en la sociedad. Es importante que las autoridades escuchen esto, y los técnicos, porque si no, al final terminamos haciendo planes los técnicos. Es decir, y nos olvidamos de los que realmente va dirigido eso, que también nos podrían ayudar muchísimo. Bueno, entonces en este sentido yo sí valoro este gesto que vengo leyendo, ya digo, en los medios de comunicación, y veo que se está invitando a los jóvenes a participar en la reflexión. Bien, por ahí va bien. Después ya veremos las decisiones que se puedan tomar, hay que esperar todavía. Pues hay que prohibir. No sé si llevará a algún sitio, ¿no? Quizá al revés, a lo mejor. Hombre, lo que conseguimos es que... Un ente público tiene que dejar las cosas claras. Eso yo sí entiendo que evidentemente tendrá que haber medidas de prohibición de lo que sea, a ver cómo se plantean, que no lo sé tampoco, pero hay medidas, hay normas que son necesarias. O sea, los límites es necesario marcarlos en la familia, en la sociedad, en un municipio, donde sea. Es decir, hay que marcar los límites. Ahora, pensar que solo eso, o si se piensa que solo eso es lo que va a eliminar el problema, entonces diría que sería un error. Ahora, esas medidas unidas a otras medidas no coercitivas, es decir, de otra índole, de carácter social, de carácter cultural, de carácter tal, pues sería probablemente lo que podría ayudar, ¿no? Bueno, estamos hablando con Floro, con Luis Manuel Flórez García. Él es el director desde hace muchísimo tiempo del proyecto Hombre, y estamos hablando precisamente en detalle de la historia, de la tradición de este proyecto después de, como decíamos, 25 años de existencia. Nos decía él, más de 8.000 casos tratados, un porcentaje de éxito cercano al 90%, lo cual está francamente bien. Pero queremos seguir preguntándonos cosas. Por ejemplo, en cuanto al método, ¿cuál es el método que se utiliza? Hoy en día hay numerosos centros que se dedican a esto, a rehabilitar a la gente de las drogas. En muchos casos lo que utilizan es métodos cercanos a la religión. ¿Vosotros qué método utilizáis para ese 90% de efectividad que decíamos? Bueno, nosotros vamos a ver, en principio, Proyecto Hombre es aconfesional, es apartidista, es decir, está abierto a toda persona que quiera entrar en un proceso de cambio. Proyecto Hombre trabaja no solo el cambio de la persona, sino la inserción de esa persona en la sociedad, es decir, no se trata de que se queden dentro de... Fíjate qué lío, con 8.000 dentro, a ver qué haríamos, ¿no? Es decir, se trata de que hay que apoyarles en una integración social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Proyecto Hombre primero viene de las corrientes, de la corriente más estricta anglosajona de las comunidades terapéuticas, ¿no? Y diríamos tamizadas por Proyecto Uomo de Italia, que es la que diríamos el testigo que recoge el hacer anglosajón con los drogodependientes, y después incluso nosotros hacemos una traducción a la propia idiosincrasia española, que no difiere mucho de la italiana, pero que tiene sus rasgos también. Bien, entonces, situados ahí, Proyecto Hombre, su metodología va enfocada a una integración, se trata de ayudar a la persona integralmente, o entienda a la persona como el centro de atención, y ese centro de atención nos tiene que llevar a una metodología integral, una respuesta integral e integradora en la sociedad. Así muy en breves palabras, yo diría que el proyecto trabaja sobre todo áreas del conocimiento a nivel cognitivo, también a nivel lo que puede ser toda la elaboración de sentimientos, todo el área de valores. Cuando se está en la calle se pierden, no es que se olviden, pero sí, diríamos, ciertos valores quedan ahí ocultos en pro de, pues eso, de la necesidad que tengo de buscar una droga, y si tengo que robar robo, y si tengo que, en fin. Por lo tanto, a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel de sentimientos, a nivel de valores, son como esas 3-4 áreas que Proyecto Hombre va a ir trabajando en la persona, ¿no? Junto con eso, la familia. Cuando nosotros empezamos, cuando Proyecto Hombre empieza en España, que en el año 84, nosotros empezamos después
88, bueno, pues la familia, bueno, no se contaba excesivamente con ella en los centros que podría haber en ese momento. Sin embargo, desde el Proyecto Hombre, la familia siempre fue un elemento muy importante en los procesos de rehabilitación. Incluso hemos llegado a decir a veces que los entendemos, la familia la entendemos como coterapeuta, ¿no? Es decir, bueno, entre otras cosas porque es necesario, todos sabemos que en la familia han ocurrido 1000 historias, 1000 rupturas, 1000 momentos de tensión, de ruptura del diálogo, etcétera. Todo tiene que ir, diríamos, creciendo y cambiando y creciendo en conjunto, ¿no? Con el fin de crear o ayudar a nacer esa nueva persona. Y por lo tanto esa nueva, antes decía que el alta terapéutica no es aquel que no solo deja de usar drogas, sino que tiene toda una integración social, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues por ahí va un poco. Proyecto Hombre, por otro lado, no es lucrativo, es decir, está abierto a cualquiera que quiera iniciar un proceso, etcétera, es decir, que por ahí va un poquitito. ¿Es gratuito? ¿No le cuesta a nadie el ir a vosotros? No, las familias aportan las que pueden en la medida de sus posibilidades. Y después nosotros fundamentalmente vivimos, diríamos, de subvenciones. Es decir, aquí hay, por un lado estaría el ente, vamos, el gobierno autónomo, sobre todo a través de la Consejería de Salud, bueno, de Sanidad actualmente, y también de Bienestar Social, también alguna Consejería de Cultura, tal. Y después a nivel local, pues ayuntamientos como el de Oviedo, ayuntamientos como el de Gijón, Avilés, Mieres, etcétera, ¿no? Y después entidades bancarias que, por ejemplo, Cajastur, pues siempre ha estado, desde los comienzos ha estado con nosotros apoyando. Hoy hay otras cajas o entidades bancarias que también nos ayudan. Y después algún evento que haces por ahí, que ahorras cuatro duros, o también nos puede venir algo a nivel nacional por el famoso 0,5, ¿no? Del Ministerio de Centros Sociales. Entonces, es todo eso, pues más las aportaciones que puedan hacer los familiares, pues son los que configuran, las partidas que configuran un presupuesto. Claro, pero cuando uno llega con, por ejemplo, un síndrome de abstinencia, la terapia solo no debe servir. ¿Se le da metadona? ¿Hay algún tipo de sustancia? Depende. Tenemos un médico, una médico en este caso, que va, digamos, a recoger a esa persona, la va a coger y la va a ayudar a entrar en un proceso de desintoxicación, que no de deshabituación, que son dos cosas distintas. Es decir, estamos en un proceso de desintoxicación donde la persona, diríamos, va a hacer una limpieza física de lo que es su adicción, la que sea. Mientras está en ese proceso, pues estará también hablando con los terapeutas con el fin de ir preparando lo que va a ser el comienzo del proceso de deshabituación. Por lo tanto, desintoxicar y deshabituar cuando van en paralelo, cuando va uno detrás de otro, es una propuesta muy exitosa, porque tú estás posibilitando al máximo que esa persona que tiene en principio dos problemas, desintoxicarse y deshabituarse, lo pueden hacer en un mismo sitio, lo pueden hacer en un mismo proceso y bueno, pues esto yo creo que también es una parte del éxito o una parte que anima, pues, a tener unos niveles de retención, ¿no?, importantes dentro del Proyecto Hombre, ¿no? Bueno, hemos dicho que cumplís 25 años, pero no hemos explicado cómo lo vais a celebrar, ¿no? Bueno, muy variado, ¿eh? A ver cómo es el cumpleaños. Va a ser muy variado, porque va a acabar con nosotros estos 25 años. Mira, los 25 años los hemos planteado, pues, a nivel de todo el año, ¿no? Es decir, que, bueno, todo el año, pues de febrero a octubre, a finales de octubre. Ahora en febrero, el día 1, comenzamos con lo que es en Gijón en concreto, pues vamos a comenzar con la inauguración de lo que son los actos conmemorativos, pues presentando un libro que hemos hecho este último año, donde lo titulamos 100 miradas sobre el Proyecto Hombre de Asturias. 100 personas pues diríamos su testimonio. Vamos a inaugurar una exposición que a su vez estará 15 días en Gijón, pero después será itinerante por los ayuntamientos donde tenemos un centro de Proyecto Hombre, o sea, por Candás, Avilés, Oviedo, Mieres, y finalmente esa exposición llegará a Oviedo, porque en Oviedo queremos poner la clausura, el broche de oro, diríamos, final, ¿no? Es decir, con un gran acto aquí en Oviedo, donde podamos reconocer a distintas personas, la ayuda, personas, instituciones, etcétera, la ayuda que a lo largo de estos años nos ha ido prestando. Mira, yo siempre digo que Proyecto Hombre nace, tiene como hay distintas secuencias de un mismo acto fundacional, ¿no? Es decir, que hay personas, hay instituciones públicas que nos ayudan económicamente, y eso es lo que realmente funda y mantiene Proyecto Hombre. Bueno, hay mucho que agradecer a tantísima gente que ha confiado en nosotros, a tantas personas, a los voluntarios, en fin.
a mucha gente. Entonces queremos hacer un acto donde ojalá podamos reconocerlo a todos. No sé si se nos pasará algo, porque son muchos años y muchas caras y muchas tal, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, por el medio habrá otras cosas, es decir, pues queremos hacer también una mesa redonda, una reflexión sobre lo que han sido estos 25 años de adicciones en Asturias. Yo creo que hay temas, la evolución que ha habido es tremenda, desde el año 88 a hoy, en servicios, en la red de servicios, etcétera, etcétera. Es decir, los hábitos de consumo han cambiado totalmente, ha evolucionado todo. Gracias a Dios ha evolucionado todo, yo creo que para bien, para mejor. Entonces, bueno, queremos hacer, y a lo mejor por ahí, si alguien nos subvenciona, pues igual hacemos un librillo como regalo a la sociedad asturiana. Estos 25 años ha ocurrido esto, ¿no?, en Asturias. Una especie de resumen, sin pretensiones ahí muy exhaustivas, pero que por lo menos plantee un poco los rasgos y las direcciones por los cuales hemos ido caminando. Bueno, son cosas. En la página web de Proyecto Hombre hay un blog abierto donde se puede entrar y ahí vamos a ir colgando bueno, pues cosas, distintas cosas. Sí, alguien quiere participar también, y cosas que vamos haciendo, vídeos, etcétera. En Gijón va a haber en el mes de marzo una gala organizada por el diario El Comercio y Canal 10, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, va a haber toda una... Y después en la Jornada Mundial de Lucha contra las Drogas, que es en junio, pues también trataremos de poner nuestro granito de arena en cuanto que lo vamos a enfocar desde los 25 años y, hombre, ya casi o reto, queremos probablemente, entre otras cosas, tener un partido, pues unos cuantos partidos de fulbito y demás, con prensa, policía, jueces, en fin, todos aquellos, diríamos, que de algún modo Proyecto Hombre ha tenido relación, ¿no?, con distintas instituciones y profesiones, ¿no? Y evidentemente, pues los que acabo de citar, pues tenemos mucha relación. Entonces, bueno, queremos también hacer una pequeña fiesta de campo donde podamos compartir un poco de tortilla y un poco de chorizo, ¿no? Y celebrarlo así sencillamente, pero desde el cariño, que yo creo que es lo que nunca se puede perder en Proyecto Hombre. El cariño, el deseo de estar unos juntos con otros, el sentido solidario que tenemos que tener unos con otros, de ayuda, de autoayuda, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo importante en todo esto que acabo de decir, que para mí es lo más importante y espero que pues así se pueda vivir a lo largo de este año, ¿no? Pues hoy en detalle hemos querido conocer un poquito más Proyecto Hombre, hemos visto esas imágenes, cuando uno las mira, imágenes, las que nosotros disponíamos en el archivo no tienen 25 años, pero probablemente 10, 12 años, sí, ¿no? Sí. Con las cocinas, con el comedor, con la gente que en ese momento iba a terapia. ¿Alguna cosa que te quede en el recuerdo de esos 25 años? Si tuvieras que resumirlo con una anécdota o con un hecho, ya sé que es difícil, ¿no? Es complicado. Muy difícil, porque son 25 años de vida. Son 25 años de vida a tope, porque a mí se me han pasado que no me he enterado. No me he enterado. Si los siguientes 25 me pasan así, llego a los 90, porque esto ya increíble. Pero la mayor, yo anécdotas tendría y no tendría. Es decir, lo más importante me parece es el saber que hoy, que es lo más bonito, vas por la calle y te encuentras a gente que te para, hablas con ella, gente que está bien, gente que entró como entró en un momento determinado un proyecto y que hoy pues está trabajando, tiene su familia, está integrado en la sociedad. Eso es lo mejor que nos puede pasar, es decir, y eso no hay pues nada con lo que se pueda pagar, ¿no? Esa alegría. Es decir, entonces yo, ya digo, soy un privilegiado, he sido un privilegiado estos 25 años. Hemos trabajado mucho, eso por supuesto, todos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y ahí estamos hoy día disfrutando pues con tantísima gente que bueno, pues que ha sido capaz de cambiar su vida, ¿no? Luis Manuel Flórez García, Floro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, el director de Proyecto Hombre en Asturias. Muchas gracias por estar aquí hoy en este programa en detalle, explicándonos eso, detalle a detalle lo que es Proyecto Hombre y lo que habéis hecho en estos 25 años que ahora se celebran. Gracias a vosotros, que siempre nos seguís, siempre estáis pendientes de la evolución y del proceso, y sois también, diríamos, formáis parte de esos 25 años, evidentemente, bueno, hablando de las imágenes y otras muchas cosas, es decir, formáis parte de esos 25 años, por lo tanto también estamos todos enhorabuena, ¿no? Es decir, vamos a celebrar algo que es de los asturianos y para los asturianos, es decir, y gracias a Dios, pues es bueno y adelante, ¿no? Y por lo menos que el 2012 tenga algo que celebrar, ya que sí, por otro lado parece que no va a ser tan bueno. Porque si no... Gracias, Flor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, como siempre, en el momento de la despedida, recordarles que vamos a
a rescatar precisamente de ese programa que se emitió aquí en Teleasturias hace, pues eso, muchos años también, como cuando veíamos esas imágenes de Proyecto Hombre. Vamos a rescatar algunas de las secciones que se hacían. Ya saben, es habitual que cada viernes les traigamos a este programa pues cómo se vivía, cómo se llevaba hasta la calle el asturiano con esas clases de asturiano que se daban en la Gran Manzana. De esa forma despedimos nuestro programa siempre y hoy va a ser también un día más que así lo hagamos. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Aprender asturiano, nada mejor que contar con un gran maestro y con un gran ayudante de aula que es James Corigos. James Corigos, el reportero intrépido de la Gran Manzana. Bueno. La escuela de asturiano, que no de Bable. Eso es, la escuela de asturiano. Y hoy en la escuela de asturiano apunten porque vamos a aprender una palabra que hay cuando yo me enteré de lo que significaba ya no sé si decirla. Lo digo igual como si todavía no lo supiera. Dilo. Candonga. ¿Oído hablar alguna vez de la candonga? No, no. ¿No sabe lo que es una candonga? Una persona que corre mucho. Bueno, no lo sé, yo pregunto para saber. Así, ¿no? Vale, gracias, hasta luego. ¿Ustedes alguna vez fueron de candonga? No, no fuimos de candonga. No, nunca, usted tampoco fue de candonga. Cuando éramos jóvenes, sí. ¿Sí? Vale, gracias. ¿Usted lo que es una candonga? Una candonga, no lo sé, será. En mi pueblo una que anda candongueando por ahí, por las calles. Por favor, ¿me permite un segundo? A ver, por favor, vamos a ver. Hola, buenas. ¿Usted sabe? Vale, gracias. Yo quería saber dónde puedo encontrar yo una candonga. Eso es fácil, ahí las hay montones por ahí. ¿En dónde, Por ahí en la calle. ¿Qué es eso, entonces? ¿Qué es una candonga? Y una mujer. ¿Una mujer qué? ¿Una mujer? ¿Cualquier mujer es una candonga? Cualquier fulana. Vale, pues muchas gracias, hasta luego. Aquí yo metido entre dos currantes. ¿Tú después de currar vas a ver a la candonga, sabes lo que es una candonga o vas a candongar? Candongar. Vas a candongar. ¿Y qué es ir a candongar? Pues eso, candongar. Pues eso, candongar. ¿Y tú vas a candongar después de currelar? Yo cuando me dejan candongo todo lo que puedo. ¿Y qué es eso de candongar? Será ir de marcha. ¿Usted alguna vez fue a candongar? No. ¿Sabe lo que es ir a candongar? Ni idea. No. Pues ¿sabe qué hay que hacer cuando no se sabe una cosa? ¿Aprenderla? O de ir a la escuela de Bable de Chema Vega. Muchas gracias. A usted. La gente sabe lo que llega candonga y lo que ya andar de candonga, ya lo vimos, Sí. La gente díxolo, vamos, todo muy bien, un señor indixo aí que una candonga é una muller que vende los sus servicios. Sí. Y andar de candonga y pues andar de folixa. Es que este es malices, yo creo que es lo primero que se aprende. No solo en el asturiano, sino en todos los idiomas. Les malices, sí, además recuérdense muy bien, es decir, Sí, una sí. palabra que yo alégrome porque no se perdió, ¿no? Está ahí viva y conoce a mucha gente. Hay que decir también que el candongu y un nomatu que se suele poner también así que está de marcha todo el día. Porque una candonga y una folixa descomaná, y es como si fuera un equivalente a la parranda centroamericana. Claro, es que es más, creo recordar, espero no equivocarme, que en un tango de Malevaje dicen candonguear. Candonguear. Por andar de farra, ¿no? Y es un tango con arrastre argentino. Pues sí, tengamos en cuenta, no sé exactamente si la habremos exportado, como exportamos tantas palabras con los nuestros emigrantes a Iberoamérica, pero bueno, igual hay que tenerlo en cuenta. Ajá, mira tú por dónde. Habría que tenerlo en cuenta. Salió ahora un contacto con nuestros Hermanos, amigos y hermanos argentinos, casi hermanos. de quienes nos estamos acordando tanto en estos últimos meses. Bueno, pues ya sabemos lo que es candonga. Y candongu, Y es que va al candongu. Sella y en vez de estar 2 días está una semana. Precisamente, un segundín, fíjate, porque ¿Cómo lo trae en el diccionario? puede ser un nombre, lo que vosotros decíais muy bien, xareu o folixa. Ajá. También dice que hay una especie de veleta que se pone en las chimeneas, o como adjetivo, esto sería el sustantivo, como adjetivo, candongueru, candonguera o candongu, candonga, que candonguia. Y candonguear, claro, hay que buscar que lle candonguear, que candonguia. Candonguear, que lle andar de un lado para otro, pasándolo bien y deseándolo sin hacerles llavores. Eso que hacemos Oye, tantas pues veces. como que no está mal, ¿no? Como que no está nada mal andar de candonga, Mejor dejar las labores hechas
para cumplir con todos los requisitos y luego ya nos vamos de un lugar para otro. Como a Taramundi, por ejemplo. Como a un concello de los más guapos de Asturias, si es que hay algún más guapo que otro. Y efectivamente allí vamos, a Taramundi. Taramundi, un concello rico en etnografía, en paisaje, en gastronomía y lo principal, en xente, en bona xente. Pues Taramundi, que parece que difícil debe ser, ¿de dónde vendrá Taramundi? Taramundi. Pues acordámonos todos de esos posesores asturromanos que tanto había, sí, que tanto había y que tanto hubo y que tanto deseó de nombre en Asturias. Aquellos señorones. Pues bueno, a ver de qué vos parece de dónde podía venir Taramundi. Vamos, imposible, para mí imposible sacarlo. Bueno. Mundi latín, mundus mundis. Un nombre de asturromano, de un paisano, un posesor asturromano. No pides tú nada, pues, chico. pues eso. No, no lo ibas a acertar. Atalamundus. Voy allá, vamos. Atalamundus. Atalamundus. Chema Vega, no nos hagas estas cosas. De según el profesor García Arias, en el su libro Los pueblos asturianos, el porqué de sus nombres, Atalamundus sería el origen de Taramundi, del nombre del concello de Taramundi. Muy bien. Pues seguro que vino Asturias así como quien no quería la cosa, vio unas tierras maravillosas y emperróse en ellas. O que estaba allí y fue, oye, comprando ya al vecino. Lo digo todo esto porque nuestra próxima palabra para aprender hoy es emperrar. Yo estoy emperrado. ¿Sabe lo que es emperrarse? No, ni ¿No? idea. Vaya, hombre. Vale, gracias, ¿eh? ¿Sabe lo que es emperrarse? Emperrarse en una cosa que se te mete en la olla y te emperras hasta que lo Y consigues, es que no yo paras. estoy emperrado y quiero saber qué es emperrarse. Pues es eso. Pues eso, vale. Pues Emperrarse en una cosa hasta que la consigues no paras. Y es que estoy emperrado, gracias. Bueno. Endeudarse. Emperrarse, endeudar. Vamos a ver, ser tan cabezón que te emperras con una cosa y hasta que no la consigues, pues... ¿Conoces a alguno que sea muy emperrado, muy emperrado, muy emperrado? Pues no sé, tú mismo, porque me has perseguido hasta que has conseguido Vaya, por Dios, entrevistarme. gracias. Está yo. ¿Y emperrarse? ¿Qué es? Tener, a ver, vamos a ver. Querer una cosa. Vale, gracias, ¿eh? ¿Alguna vez usted se emperró en alguna cosa? ¿Me emperré o me empeñé? Se emperró. Bueno, yo no sé lo que significa. A ver si usted... de esto que yo estoy emperrado y me emperro, ¿no? Pues no me emperro. ¿No se emperra? Vale, gracias. ¿Sabe usted lo que significa en asturiano? Bueno, a castellano. A ver, sí. Emperrar. ¿Emperrar? Pues la verdad que no. ¿Enfadarse, por ejemplo? No lo sé. Yo cuando no es una cosa, siempre faigo lo mismo. Voy Pues no lo sé. a la escuela de Bable Lo de siento. Chema Vega. Muchas bueno, gracias. bueno. ¿Quién non se emperró nunha moza, nun mozo, nun coche, nunha chaqueta? Pues casi todo el mundo lo sabía, bueno, casi todo el mundo, menos algunos que se despistaban y decían lo de endeudarse. Debe ser que... Por no los sé, perres, será por eso, los por los perres, perres. Por los perres, sí, supongo que sería que lo dirían por los perres, pero no. Perrarse y eso, pues tener mucho interés en algo, ¿no? Y quererlo pues a todo trance. También pues emperrarse en una idea. Normalmente siempre tiene que ver, bueno, algo igual con la economía, emperrarse, por ejemplo, en un décimo de lotería que te va a tocar y ese número y no sé qué, y emperrarse y buscar ese número por todos lados, ¿no? ¿Puede ser sinónimo de empufase? ¿Emperrarse, empufase? No, parece No. que no, ¿eh? ¿Y lo de emperrarse tiene alguna relación con la perreta del castellano? Que supongo que en castellano, en español también existe. Pues pilla así, lo de... Eso suena Una perreta, cercano, ¿eh? una perreta, sí, que normalmente el niño tuvo una perreta por algo, ¿no? Por algún motivo, porque quería un caramelo o tal. Y es posible. Yo creo que igual tienen distintas raíces, pero fíjate, por casualidades de la vida, la perreta y emperrarse, digo. El profesor eres tú, chico. A ver, gánate el sueldo. Estás ahí, sí. No, aquí... Es que Hombre, Chema claro, Vega, para eso estamos. te voy a decir una para eso cosa, Chema Vega no afirma nada de lo que no esté completamente seguro. Aquí no ¿eh? se moja nadie, ¿eh? Aquí el tonto del pueblo siempre soy yo. Eso podéis estar convencidos. ¿Que el tonto soy el tonto del pueblo? No. Que no me, Bueno, que oye. no me voy mollar nada.
Sonia. Chema Vega. ¿Te das cuenta? Es un gran profesor. Sí, no, que buenísimo, solo un gran profesor. afirma- Y fíjate ahora ella cómo te da coba, cómo te da incienso. El ¡Hombre! tonto del pueblo y un gran profesor. Para darte prestigio. Hombre, alguien tiene que defenderme. Solamente afirma lo que sabe de Aseguro y eso sí que sí, lo comparte con todos nosotros en la Escuela de Asturiano.